Buen día. Hoy en el área de estudios sociales iniciamos el repaso de la etapa 2 con el origen del poblamiento del Ecuador. Existen varias teorías sobre el poblamiento del continente americano. La más aceptada es aquella que propone que los primeros habitantes llegaron a través del estrecho de Bering debido a la glaciación. ¿Qué es la glaciación? La glaciación era la era de hielo. En esa época, pues los océanos se congelaron y los habitantes asiáticos lograron pasar hacia América. Las poblaciones comenzaron a explorar y a habitar nuestro continente desde el norte. Por ello, es probable que los primeros sitios de ocupación en el actual Ecuador se localizaran en el callejón interandino y posteriormente se desplazaron a la costa y hacia la región amazónica. Tenemos aquí el mapa que es el sustento de la teoría del poblamiento a través del estrecho de Bering. Tenemos aquí los pobladores asiáticos cruzando el estrecho de Bering, que para esa época pues estaba convertido en hielo, y ellos lograron pasar hacia nuestro continente y de allí llegaron hasta Sudamérica. También existe la teoría que dice pues que pasaron a través del Polo Norte o que vinieron a través del océano en embarcaciones. Son algunas teorías, pero la más aceptada es aquella que nos dice pues que los primeros pobladores americanos llegaron a través del estrecho de Bering. Los primeros cazadores recolectores de América. Los primeros grupos humanos eran nómadas. Nómadas significa que andaban de un lugar a otro y lograban sobrevivir gracias a la recolección de plantas silvestres, frutas y raíces, y a la caza de animales. Para protegerse del frío y de posibles amenazas, seguramente usaron cuevas naturales bajo grandes rocas en donde se establecían por temporadas. En nuestro país existen restos de pobladores en el Inga, en la provincia de Pichincha. Se han encontrado artefactos de piedra, puntas de lanzas, flechas y restos de origen animal. Cubilán, en la provincia de Loja, se encontraron puntas de proyectil para cazar, instrumentos para cortar y otros para raspar, además de restos de animales y fogones. En las cuevas negras de Chocchi, en Azuay, se han encontrado restos de venados, de tapires, de osos, de anteojos, que debieron ser presas de sus habitantes para su alimentación. En Las Vegas, en Santa Elena, en la costa, en este sitio arqueológico se han encontrado hachas de piedra, huesos y conchas, y materiales de pesca, lo que indica que era un pueblo de pescadores y de navegantes. La ubicación de los cazadores recolectores en Ecuador. Tenemos el Inga en Pichincha, Chocchi en Cuenca, Cubilán en Loja y Las Vegas en la península de Santa Elena.
Ahora recordamos a la cultura valdivia. Esta cultura se estableció entre los años 3800 a 1500 a.C. Se asentó en la costa, especialmente en la península de Santa Elena, donde se han encontrado restos de sus viviendas, de su cerámica utilitaria y ceremonial. Asimismo, se sabe que eran comerciantes y que intercambiaban conchas espondylus por alimentos o productos de regiones lejanas, como la obsidiana de la región interandina, con la cual elaboraban sus puntas de proyectil. Su escultura más famosa y representativa es la Venus de Valdivia. Aquí podemos observar que era la diosa de la agricultura. Llegamos al periodo de desarrollo regional, que va desde los años 500 a.C. al 500 después de Cristo. En este periodo, las aldeas comienzan a expandirse en la costa y en la sierra. La agricultura se convirtió en su principal fuente de alimentos, aunque la pesca seguía siendo una actividad muy importante en la costa. Los agricultores desarrollaron técnicas como los camellones y albarradas para mejorar su producción agrícola. Los alfareros elaboraron cerámica doméstica, ceremonial y figurines que representaban aspectos cotidianos, religiosos o la fauna de su entorno. El grupo de orfebres eran personas que trabajaban los metales, dominaron la aleación o mezcla de metales y la técnica del martillado y la fabricación en molde para confeccionar orejeras, narigueras, máscaras y objetos ceremoniales. También había otro grupo que utilizó el algodón y la lana de los animales para elaborar textiles, o sea, telas para fabricar ropa. En estas sociedades surgieron los primeros cacicazgos. El cacique era el líder y los líderes eran autoridades que tenían a su cargo los aspectos religiosos, organizaban y supervisaban la producción, tanto en alimentos como de metales, de cerámicas, de textiles y el comercio. El periodo de integración, que va desde el año 500 al 1532 después de Cristo. En esta etapa, los pueblos pequeños y las aldeas se van integrando para conformar grandes poblados. La agrupación de estas aldeas formaban cacicazgos. Cacicazgos quiere decir que eran gobernados por el líder o el cacique, que también compartían espacios de cultivo, sistemas de riego y herramientas para trabajarlos. Tenemos los intercambios regionales. Respecto al comercio, establecieron una red de intercambios regionales y de vías para conectarse entre pueblos y poder proveerse de alimentos procedentes de otros señoríos. El lugar donde se realizaba el trueque era una especie de mercado y se lo llamaba tiangués. Aquí se encontraban productos de todas las regiones, como el maíz, la papa, la lana, el oro, el ají, el algodón, el cacao, la sal, las piedras preciosas, etc. En la sierra había personas que se dedicaban
a traer y llevar productos de otras regiones que eran conocidos como Mindalaes. Mientras que en la costa, los manteños se distinguieron por su cualidad de comerciantes. Construyeron grandes balsas y dominaron algunas rutas marítimas. Analizamos el imperio inca. ¿Quiénes eran los incas? Según los cronistas, que son los historiadores, los primeros incas se originaron en los territorios de los actuales Bolivia y Perú. Iniciaron su existencia en el siglo XII con el liderazgo de Manco Cápac. En los años siguientes, cada gobernante continuaría con la expansión de sus territorios hasta formar un gran imperio llamado Tahuantinsuyo, que en quichua significa 4 partes. Este territorio estaba dividido en 4 regiones, que son el Chinchaysuyo, el Antisuyo, el Collasuyo y el Contisuyo. El centro del imperio se encontraba en su capital, que era el Cusco, desde la cual partían caminos hacia las 4 direcciones o partes del imperio. Esta red de caminos que atravesaba todo el imperio se llamaba Capac Ñan o Camino del Inca. El imperio inca consiguió su máxima expansión durante el gobierno del inca Pachacuti. Tenemos generalidades. Tupac Yupanqui fue el Zapa inca que inició la conquista de las actuales tierras ecuatorianas. Aproximadamente en 1463, dirigió sus ejércitos hacia la población Cañari, a quienes sometió. En estas tierras fundó Tomebamba, hoy la ciudad de Cuenca, como un nuevo centro administrativo y militar para el imperio, aunque luego sería también un lugar de vivienda. Huayna Cápac, hijo de Tupac Yupanqui, que tras la muerte de su padre pasó a ocupar su puesto en 1493. Huayna Cápac se convirtió en Zapa Inca del imperio. Vivió varios años en Tomebamba y allí murió en 1528. A su muerte hubo un gran dilema, porque el hijo que él había designado como su sucesor murió y los otros hijos iniciaron una gran guerra para poder ser nombrado Zapa Inca. ¿Quiénes eran ellos? Huáscar y Atahualpa, hijos de Huayna Cápac. Tenemos aquí esta dinastía: Tupac Yupanqui, Huayna Cápac, Huáscar y Atahualpa. ¿Quiénes eran? Pues los que gobernaban el imperio inca. Hemos terminado este repaso que les va a servir para que desarrollen de buena manera su proceso final. Suerte, estudiantes.